Dicen que la acción más importante de cada gobierno es el presupuesto de gastos e ingresos del año siguiente. ¿Por qué? Porque es a través del gasto público que se ejerce la acción gubernamental. Pero que también estamos manejando estos presupuestos públicos. Yo quiero agradecer la presencia en este programa del economista Manuel Molano. Él es asesor en Agón Economía, Derecho, Estrategia, consejero de México Unido contra la Delincuencia, maestro en el TEC de Monterrey, columnista del periódico El Financiero. ¿Cómo viste el presupuesto? Se presentó ante las cámaras del Congreso. Estamos esperando a ver que el Congreso termine con otros temas que tiene, pero lo estará viendo, de hecho, en las próximas semanas. Pero nos dicen que es un presupuesto austero, que se ha reemplazado la austeridad republicana por la pobreza franciscana, que no hay deuda, que la recaudación va muy bien, gracias. ¿Y cuál es tu opinión? Mira, Sergio, yo creo que es un presupuesto optimista, y es un presupuesto optimista porque no solamente por las consideraciones y temas como el precio del petróleo, sino pues es un presupuesto optimista porque en realidad si vemos los presupuestos de hace 2 años, 3 años, pues andábamos alrededor de 6 billones de pesos. Aquí estás hablando de 8.3 en términos reales. El incremento pues está alrededor de 11% en una economía que no está creciendo. 11% este año, pero desde el último de Enrique Peña Nieto el crecimiento ha sido de más de 50% Así es, real. y los sexenios anteriores un poco igual. Entonces lo que estamos viendo es como este regreso del Estado que controla nuestros recursos. México tenía una gran ventaja, y es que, bueno, sí, no somos el país óptimo en términos de servicios públicos, educación pública, salud pública, infraestructura, pero los impuestos eran bajos. Estamos un poco ahora en el dilema en donde los impuestos están creciendo, la recaudación está creciendo, la economía no está creciendo, pero la calidad de los servicios públicos tampoco. Y eso... Ya casi diría yo que hay un deterioro en la calidad de los servicios públicos, por lo menos en salud, en educación. Sin duda. Y bueno, hasta en carreteras, el servicio del SAT. Consíguete una cita en el SAT ahora y vas a ver lo difícil que es. Sobre todo para nuevas empresas, ¿no? Sí, así es. Parecía ser como la insignia de las administraciones anteriores, es fácil abrir una empresa en México. Ahora pareciera que es el efecto contrario. Quiero que se queden los que están y que paguen lo que deben, ¿no? Pero además, a ver, todos los servicios públicos se están deteriorando y estamos viendo que el gobierno, sin embargo, está subiendo el gasto en pensiones, por una parte de eso es automático, no se puede hacer gran cosa, pero también en lo que es asistencias sociales. ¿Qué opinas? Yo creo que estas dádivas en efectivo a las familias son muy peligrosas. De hecho, México fue de los primeros en experimentar con esto, un diseño muy de Santiago Levy y que luego el Banco Mundial premió y que Brasil adoptó, que eran transferencias condicionadas, ¿no? Todos los programas... ¿No es lo que planteaba Milton Friedman en Capitalismo y Libertad? Es exactamente el impuesto eso, negativo. pero llevado a la realidad y a las políticas públicas. Yo creo que México fue pionero en eso y al final pues estaban condicionadas estas transferencias a que los niños fueran a la escuela, estaban condicionadas a que los niños fueran a los servicios de salud, un poco a tener una relación más cercana del Estado, sobre todo a través de educación y salud, con las familias. En este momento, el eje, en este sexenio, los últimos 4 años, el eje del poder adentro de las familias ha cambiado, porque en lugar de que le estemos dando estos recursos a la madre de familia, que es la que se encarga que esos recursos no se gasten en cosas como alcohol o tabaco o camisas de algodón, que digo, cada quien puede gastar su dinero en lo que quiera, pero si es un recurso público, pues sí preferiríamos que se destinara a cosas socialmente deseables, ¿no? Yo creo que es incontrovertible que salud y educación son cosas socialmente deseables, donde hay escala y donde, bueno, pues si el Estado está en la provisión de esos servicios, si vamos a dar recursos, tendríamos que condicionar un poco. Estancias infantiles se desmantelaron. Realmente la precaria economía de bienestar y de cuidados que se había creado
en el México neoliberal, y pongo comillas porque pues parecía más como una socialdemocracia, se han desmantelado en esta administración. En este presupuesto para el año que viene hay un aumento de 35% en el programa de subsidio a adultos mayores, que va a llegar por ahí de 380,000 millones de pesos. Es más que el presupuesto de la Secretaría de Salud, por ejemplo. ¿No debería inquietarnos o es normal que se utilice más dinero en un subsidio que en atender la salud de los mexicanos? Pues mira, yo creo que si esas transferencias estuvieran condicionadas a algo que fuera un fin socialmente deseable, yo creo que hay manera de estudiarlo y sobre todo que aquello fuera transeccional como fue desde la administración del presidente Salinas hasta la administración del presidente Peña, donde estos programas tenían esta continuidad, había evaluación de los programas de gasto. El Coneval hacía una función mucho más amplia, mucho más divulgada en medios y en toda la discusión pública sobre cómo se aplicaban esos recursos y si realmente se estaba evaluando el uso de esos recursos. Es una manera, la información y la transparencia ayuda a que el Estado se parezca más al mercado, ¿no? Y que los consumidores podamos evaluar y podamos decidir si lo que estamos viendo que está haciendo el gobierno funciona o no funciona. Ahorita yo lo que veo y me parece peligrosamente que esto está enfocado a clientelas específicas a las cuales Morena quiere atraer hacia las urnas. Si vemos los subsidios, antes se enfocaban en los más pobres y ahora no, ahora se enfocan muchas veces en las clases medias y a veces hasta en las clases medias altas. Estoy pensando en el subsidio de la gasolina. Pero por otra parte, si veo pues el último estudio que tenemos del Coneval sobre pobreza, que es el que nos da cifras del 2020, la pobreza aumentó, no disminuyó. Sin lugar a dudas. Y de hecho, la pobreza extrema en México disminuyó en los últimos 30 años. Ya la cifra hablaba de 7% de la población. Lo que pasa es que, bueno, pues nos volvimos más exigentes como sociedad. Hicimos una medición de pobreza multidimensional. Bajo esa medición, pues había pobreza de patrimonio y de capacidades y de acceso a servicios públicos, servicios de salud. Y no nos dábamos tanta cuenta de que sí había bajado la pobreza extrema. Y no nos dábamos cuenta de que sí había bajado la pobreza extrema. Nos parecía que, otra vez, comillas, el neoliberalismo había mandado mucha más gente a la pobreza. Esto es completamente erróneo. Si nos vamos con las mediciones que tenía México antes de $1 al día, $2 al día, la población en pobreza extrema se había reducido de manera importante. Ahora ya podemos empezar a hablar de nuevo de pobreza alimentaria. La inflación... Que antes casi no teníamos. Que antes ya casi no teníamos. Se había desaparecido. Y ahí hay fallas de gobierno serias. Yo creo que regresar a un esquema como el de Segalmex, que es igualito al de Conasupo, hay cierto proteccionismo velado para la importación de granos, para la importación de algunos alimentos generado desde la propia Secretaría de Agricultura. Yo creo que todo esto ha disparado la inflación alimentaria, ¿no? Realmente sí hay un efecto de que, ok, desaparecieron del mercado mundial el 8 o el 9% de los granos por el conflicto entre Ucrania y Rusia, pero otros países son mucho más exitosos en sortear estos temas de inflación alimentaria. Si bien nuestra inflación general está por debajo de los Estados Unidos, nuestra inflación alimentaria ya en muchos rubros, la mayoría de los rubros ya está por arriba de 2 dígitos. ¿Qué estás viendo en los ingresos? No ha habido aumentos en los impuestos, pero hay un incremento en la recaudación fiscal. ¿De dónde está surgiendo? Bueno, mira, yo creo que esto venía desde la época del presidente Peña. Esta reforma tecnológica que tuvo el SAT se mantuvo. Estamos viendo eficiencias muy importantes en la recaudación. Yo creo que se está recaudando mejor. La reforma de outsourcing también probablemente hizo que la gente que estaba en regímenes de independencia y de cuentapropismo se tuviera que mover a regímenes más gravosos en términos fiscales. Francamente, creo que pues, también la base gravable se ha expandido por la expansión de servicios financieros, que otra vez esta es otra tendencia que venía ya probablemente desde la administración del presidente Fox, ¿no? La inclusión financiera nos hace falta mucho en esa parte, pero aún así creo que la economía formal no está creciendo, a pesar de que
Los empleos en el IMSS están en una cifra récord. Hay que tener cuidado con esas cifras porque hay una tendencia demográfica en esas cifras. 1 de cada 3 mexicanos naturalmente va al sector formal, 2 de cada 3 mexicanos van al sector informal. Y se ha precarizado sobre todo el sector servicios de bajo valor agregado. No estoy pensando en un banquero, ni en un consultor de empresas, ni en un biotecnólogo, sino estoy pensando en la gente que vende cosas en la calle o que vende puerta a puerta. Esto se ha precarizado de manera muy importante también por el deterioro de los servicios públicos, seguridad pública. Manuel, ¿cómo ves el tema de inversión del gobierno? El presidente nos presume sus obras fundamentales, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, que se llama ahora Felipe Ángeles, y dice que está aumentando la inversión productiva, pero si veo las cifras del propio gobierno, la inversión fija bruta del gobierno está en 2.5% del PIB. En los tiempos del tan odiado Felipe Calderón estaba en 6% del PIB. ¿Qué significa para la economía que el gobierno invierta menos e invierta solamente en dos o tres proyectos? A mí me preocupa algo de la inversión gubernamental en México y es que rara vez se planean los presupuestos a largo plazo para que el gasto de operación mantenga funcionando esta inversión. Voy a dar un ejemplo tonto, Sergio. A mí me gusta pasear a mi perro en un parque que tiene un área lúdica para los parques que hizo un gobernador de Puebla reciente, en paz descanse. Esa área lúdica se está cayendo a pedazos. Hay bebederos, pero los bebederos no funcionan. Hay una alberca, pero la alberca pues, parece radioactiva. Es una cosa realmente terrible. Los dueños de perros nos juntamos en una planicie donde no hay nada. Lo único que hay es otros perros y hay otras personas que tienen perro y platicamos de nuestros canes y etcétera. Eso implica que esa inversión fue un gasto desperdiciado. Eso fue un gasto pero es que a los políticos les gusta inaugurar obras, pero es muy bonito inaugurar un parque, pero pues mantener el parque ya no te implica una inauguración. Una zona lúdica para los perros, pues a lo mejor costó 300,000 pesos. Pensemos en una refinería. Que además cada vez que llueve se inunda. Yo creo que vamos a necesitar un dique como el de Ámsterdam para que aquello sea funcional. La refinería Olmeca es una obra apoteósica, faraónica. Pero además no hay ninguna duda de que va a perder dinero. Me dicen que con el monto que actualmente se está planeando invertir, 20,000 millones de dólares, no hay forma que gane dinero. Costó mucho menos la de Deer Park, que produce igual y que ya está funcionando. Yo creo que ese es un gran punto, Sergio, y lo hemos platicado en este espacio tú y yo. A lo mejor se podrían haber comprado 10 veces la capacidad de refinación comprando plantas existentes en Norteamérica, que tratando de hacer esta refinería Olmeca. Pero además yo no veo que Pemex vaya a tener el presupuesto para operarla. Es al final una cuestión de probabilidades. Hace algunos años, cuando trabajaba yo en el IMCO, Jorge Andrés Castañeda y yo calculamos que la probabilidad de que esa refinería ganara dinero era muy cercana a cero. Ahora, eso no quiere decir que la probabilidad sea cero, ¿no? A lo mejor llega un operador fantástico y la pone a pero la probabilidad es muy baja. Pero incluso ahora es más pequeña todavía porque el costo se ha disparado, porque nos habían dicho que 8,000 millones de dólares. No sé con qué precio hicieron ustedes el cálculo, pero a lo mejor una refinería puede ser rentable en 8,000 millones. Por supuesto. Pero cuando son 20,000... Por supuesto. Y esto va a implicar presiones presupuestales. Sobre el tema de la deuda, y regresándome al tema de la deuda para aprovechar el tiempo, sí. Sergio, yo creo que cuando tomamos dinero de fondos que se han acumulado durante años, como el de enfermedades catastróficas en salud y etcétera. Todos los fideicomisos los saquearon. Eso es exactamente igual que tomar deuda. Puede que tenga un costo de oportunidad mayor porque empiezas a tener desenlaces muy malos en los sectores donde estaban destinados esos fondos. Un CONACYT que no manda gente al doctorado, una Secretaría de Salud que no resuelve las necesidades más básicas de vacunación de la población en un país que probablemente desde los 50 del siglo pasado... Una COFEPRIS que cierra plantas en vez de abrirlas. Una COFEPRIS de permitir que abran. Entonces, creo que eso ya se está manifestando, un PIB en estancamiento o contracción, y esta presión del Estado por sacar recursos de la sociedad va a reventar. Entonces, yo no creo que tengan recursos suficientes para terminar el sexenio. Yo creo que vamos a empezar a acumular déficits del orden del 2 al 5% del presupuesto que van a tener que financiarse
con deuda. Y ahí es lo que más me preocupa, que un gobierno saque la tarjeta de crédito antes de una elección general, me parece un muy mal augurio. Manuel Molano, economista, gracias por esta conversación. Encantado, Sergio. Y a usted que al escucharnos y vernos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.